Bienvenidos todos los hermanos que ya están conectaditos con nosotros. Estamos a viernes 25 de agosto del año 2023, a tan solo 6 días para culminar el octavo mes del año y nos restarían 4 mesecitos para terminar el año 2023. Muy agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido de estar reunidos nuevamente con el único propósito de adorar el nombre de Dios, de inquirir en su nombre, que es maravilloso. Qué lindo es estar en los negocios del Señor. Cuando nosotros nos alimentamos de su palabra, nuestra fe aumenta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y necesitamos que nuestra fe vaya en aumento, así como la luz de la aurora, hasta que sea perfecta en nuestras vidas. Vamos entonces, le damos la más grata bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que han estado con nosotros, que están acompañándonos ya en este viaje que emprendemos diariamente por medio de las Sagradas Escrituras. Y estamos precisamente acompañando al profeta Jeremías, varón de Dios sufrido. Cuánto dolor, ¿verdad? Haber contemplado la majestad del templo, haber visto cómo el rey Josías procuró salvaguardar la integridad del pueblo acercándolo al Señor. Sin embargo, también sus ojos contemplaron la destrucción total de ese templo majestuoso. También contempló la maldad en medio de su pueblo, pues los líderes, sacerdotes, reyes, príncipes estaban totalmente alejados del plan divino. Y cuánto dolor causó, por supuesto, en el corazón de este gran siervo de Dios, porque anhelaba ver al pueblo de Dios en bendición, caminando bajo la dirección del buen pastor. Sin embargo, la rebeldía de este pueblo trajo la consecuencia de un terrible destierro. Cuánto dolor, ¿verdad? Imaginémonos un poco lo que experimentó Jeremías. Cuánto compromiso, cuánta responsabilidad, ser el único portavoz de la palabra que Dios enviaba a su pueblo. El resto de los sacerdotes, de los que tenían el nombre de profetas, eran falsos. Y eran precisamente judíos. No estaba él luchando contra pueblos extranjeros. Su propio pueblo había extraviado el camino que lo llevaba a la santidad. Entonces, es de suma importancia este libro. Nos ayuda a comprender muchas cosas. Y como dice el mensaje del Espíritu Santo, la demanda del Señor es permanente. Ese pueblo santo, el cual fue sancionado, fue disciplinado, fue castigado por haberse ido tras su maldad, tras sus imaginaciones, tras sus abominaciones. También esa demanda de santidad está siendo requerida en estos tiempos para su pueblo. Santidad siempre, santidad en el hogar, santidad en el campo, santidad en la vida pública, santidad en la vida privada. Es la demanda del Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos? La pregunta sería, ¿y cómo puedo alcanzar la santidad? Pues, hermano, la respuesta está en la misma palabra del Señor. Jesucristo elevó una hermosa, majestuosa oración intercesora en el cual pide a su Padre que nos santifique en su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra es verdad. Entonces, cuando usted ocupa un tiempo en su espacio, cuando usted ocupa un tiempo para leer su palabra, para meditar, para inquirir en su palabra, usted se está santificando. Pues lo dice la palabra de Dios, que es a través de ella que somos santificados. Y el Señor nos quiere santificar completamente, todos, alma, espíritu y cuerpo. Entonces, sí se puede lograr por medio de la palabra de Dios. Y es precisamente eso lo que estamos haciendo en las lecturas diarias. Gracias a cada uno de los países que ya están conectaditos. Vamos a elevar a Dios la oración para iniciar ya con nuestro viaje
por las páginas bíblicas. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día de iniciar la lectura diaria de tu palabra. Guarda y bendice a cada oyente, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia no hay hombre que no peque. Señor, pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a despojarnos de este viejo hombre, Señor, y a ser revestidos de ese hombre que tú quieres formar en nuestras vidas, Señor. Así cual barro en tus manos podamos ser moldeados a tu imagen, Señor. Oh Padre bueno, te presentamos cada país que ya está conectado para escuchar la lectura de tu palabra. Bendice y guarda a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Colombia, Señor. Los que están conectados en Europa, en Alemania, hasta ellos, extiende tu cetro de gracia y misericordia. Te presentamos los hermanos que ya están con nosotros desde México, desde Chile, desde Costa Rica, Señor. Guarda a cada uno de estos oyentes, Señor. Bendice sus niños, Padre, fortalece los jóvenes, que puedan ser jóvenes santos, apartados de toda especie del mal, que puedan huir, Señor, de las pasiones juveniles que acechan sus almas. Te presentamos los adultos conforme a nuestras responsabilidades. Los matrimonios, Señor, en tus manos están. Esta santa institución tuya, tu creación, Señor. Permite que pueda ser cada día más consolidados en fe. Muchos han sido quebrantados por el pecado, por la obra del mal, pero tú tienes poder, Señor, para restaurar y para renovar esos pactos que una vez se elevaron ante el trono de gracia. Ten piedad, te presentamos, oh Dios, a los ancianitos, Señor. Muchos han invertido sus fuerzas en tu justa causa. Bendíceles, que hasta ellos tú puedas darle esa recompensa hermosa en la tierra y la vida eterna que tanto anhelan. Ten piedad, Señor, por amor de tu nombre, de los que están en asilos, en cárceles, en hospitales, Señor. Acude, Señor, a través de un siervo tuyo que pueda ser ese brazo que ejecute una petición en su corazón, porque para ti, Señor, nada es imposible. Señor, guárdales, bendíceles, ten piedad de los enfermos, oh Dios. Tú conoces la lista de hermanos por las cuales se oran, Señor. En tus manos están muchos con diagnósticos sin esperanzas, pero Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Aún un cuerpo descompuesto, ya en estado putrefacto, al oír tu palabra, todo cambió, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Si a ti place, puedes sanarle, Señor. Muchos hermanos esperando una cita para ser operados, Señor. Otros están siendo operados o están en recuperación, Señor. Por amor de tu nombre, que seas en todo, Padre, tú como poderoso gigante al lado de tus hijos. Ten piedad, Señor, porque si tú no sanas, en vano trabaja la ciencia, Señor. Ten misericordia, auméntale su fe, de modo que podamos seguir viendo esas grandes obras y milagros que tú haces en medio de tu pueblo. No nos abandones, Señor, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, vamos entonces a colocar nuestros cinturones y vamos a emprender el viaje a través de las páginas bíblicas. Y bueno, durante el miércoles y el jueves adelantamos un capítulo, de modo que para el día de hoy solamente leamos 3, pues como ya es conocido, es viernes, tenemos que estar en la cocina haciendo nuestras diligencias para reparar y estar presente en el día santo del Señor. Y entonces, por tal motivo, vamos hoy a escuchar los capítulos
32, 33 y 34 del libro del profeta Jeremías. Entonces ocupemos nuestros asientos y emprendamos nuestro viaje para que acompañemos a este gran siervo de Dios en esta fuerte misión. Escuchemos atentamente. Jeremías capítulo 32. Palabra que fue a Jeremías de Jehová el año 10 de Sedequías rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Pues Sedequías rey de Judá lo había preso diciendo: ¿Por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y tomarála? Y Sedequías rey de Judá no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite, dice Jehová. Si peleareis con los caldeos, ¿no os sucederá bien? Y dijo Jeremías: palabra de Jehová fue a mí diciendo: he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y díjome: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti compete la redención. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y peséle el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y selléla, e hice atestiguar a testigos, y pesé el dinero con balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y el traslado abierto. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían escrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta, la sellada, y esta la carta abierta, y ponlas en un vaso de barro, para que se guarden muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia en millares, y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Que pusiste señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre cuál es este día. Y sacaste tu pueblo Israel de tierra de Egipto, con señales y portentos, y con mano fuerte y brazo extendido, con terror grande. Y dísteles esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, tierra que emana leche y miel. Y entraron y poseyéronla, mas no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley. Nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada y del hambre y de la pestilencia. Ha pues venido a hacer lo que tú dijiste, y he aquí tú lo estás viendo, oh Señor Jehová. Y me has dicho tú:
cómprate la heredad por dinero y por testigo, bien que la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Encubriráse a mí alguna cosa? Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que combaten esta ciudad, y la pondrán a fuego, y la abrasarán. Asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron perfumes a Baal, y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Por manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad, desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá, y los moradores de Jerusalén. Y volviéronme la cerviz y no el rostro. Enseñaba madrugando y enseñando. No escucharon para recibir corrección. Antes asentaron sus abominaciones en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo, ahora así dice Jehová Dios de Israel a esta ciudad, de la cual decís vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia a cuchillo, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar a este lugar, y harélos habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y daréles un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y alegraréme con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este grande mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís: está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán carta y la sellarán, y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de las campiñas, y en las ciudades del mediodía, porque yo haré tornar su cautividad, dice Jehová. Bueno, continuamos con el profeta Jeremías y veamos acá cómo es esto. Miren todas las cosas que Dios le ordenó al profeta. Y es que, como hemos dicho en repetidas oportunidades, el ministerio profético de Jeremías estuvo adornado por múltiples formas de enseñanza-aprendizaje por parte del Señor. De hecho, la vida del profeta fue una manera clara de predicar al pueblo judío cómo debía portarse, ¿no? Tenemos acá en este capítulo 32 cuando el Señor, qué manera, yo me sorprendo mucho cuando notamos que Dios habla directamente al profeta, y era una continua comunicación, hermanos. Allí tenía el profeta 100% señal con el Señor, y era que
Y eso es lo relevante de este libro, que el profeta expresa las palabras escuchadas de Jehová. ¿Qué era lo que él escuchaba? Y por eso tantas veces vamos a escuchar al profeta decir palabra de Jehová que fue a mí diciendo. Jehová me dijo, era el Señor el que tenía entonces esa constante comunicación con el profeta. Cuando dice el profeta que fue a él palabras de Jehová allí en el año 10 de Sedequías, el rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor, y entonces hace la diferencia entre los años que tenían ambos gobernadores, tanto Nabucodonosor como Ezequías. Fíjense esto, a medida que vamos leyendo los capítulos nos damos cuenta que de repente estamos en el exilio, de repente estamos, no está totalmente en orden el libro. Entonces aquí, en este capítulo, en el capítulo 32, Jeremías le mandan a que compre un terreno en Anatot de su primo Anameel. Y eso el Señor lo manda como una señal de que Dios restaurará a su pueblo en la tierra y que todo regresaría a la normalidad. Fíjense lo que les estaba diciendo, cómo Dios usa la vida del profeta para educar al pueblo. Y uno dice, bueno, y estaban en plena amenaza de exilio. De hecho, fíjense dónde se hizo esta transacción. ¿Dónde se hizo esto? Y el ejército del rey Babilonia tenía sitiada a toda Jerusalén. ¿Y saben dónde estaba el profeta Jeremías? Preso en el patio de la cárcel, que estaba precisamente en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, este rey malvado, había puesto en cárcel al profeta del Señor. Y fíjense que esto ha sido por muchos años. Hoy escuchábamos la parte de la biografía de nuestro querido hermano Buenaventura Luis y cuántos años padeció él en la cárcel por el simple hecho de adorar a Dios. Y el profeta, por el simple hecho de anunciar, de ser la voz audible en la tierra de Jehová, tuvo que sufrir prisión, humillación, hambre y cuantas cosas. Pero como lo dice en la carta de los Hebreos, de los cuales el mundo no era merecedor, ellos eran sencillamente representantes de Dios en la tierra. Y cosas que uno a la lógica humana no logra entender. Pero, hermanos, es maravilloso saber lo que claramente dan a entender, que ellos buscan una patria mejor. Entonces nos damos cuenta cómo estos grandes hombres, mujeres, no eran hombres perfectos, no eran mujeres perfectas. Hombres y mujeres imperfectos, amados por un Dios perfecto, llamados por un Dios perfecto. Entonces, por eso lo dice el escritor de la epístola a los Hebreos, de los cuales el mundo no era digno. Eran perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos ellos eran aprobados por el testimonio de la fe. Entonces, ellos no eran dignos sencillamente de esta tierra. No son dignos, no son ciudadanos de esta tierra. Nótense qué manera hermosa Dios revela la vida de estos siervos de Dios. Qué grandeza, qué forma Dios de manifestarse en ellos. Pues él, haber enfrentado al rey, haberles dicho sus verdades en la cara, haberlo enfrentado con la palabra de Jehová, le bastó al rey lo suficiente para, con el poder político que tenía, enviar al profeta a la cárcel. Y él estaba allí, entonces, encarcelado, gracias al mal corazón de este perverso rey. Entonces, él estaba allí y el Señor le manda, pues, que compre esta propiedad en Anatot. Recordemos que Anatot era la tierra natal del profeta. Entonces, ¿qué había pasado? Bueno, Sedequías, este malvado rey, había puesto preso al profeta de Jehová, mientras que el resto de los profetas que estaban a su alrededor, que solamente le profetizaban mentiras, gozaban
de grandes privilegios. ¿Ironía? No, no es ironía. Entonces, ¿por qué lo había puesto preso? Bueno, porque profetiza, él le profetizaba y le decía, así ha dicho Jehová, que yo te entrego esta ciudad en las manos del rey de Babilonia y la va a tomar. Y Sedequías no va a escapar de la mano de los caldeos, sino que éste será entregado de la mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos. Entonces, esto, por supuesto, no era grato a los oídos del rey escuchar estas verdades. ¿Y qué hizo? Bueno, Bueno, el Señor dijo que él llevaría, que Sedequías sería llevado a Babilonia y allá estaría hasta que el Señor lo visitara. Pero que si él peleaba con los caldeos, no les iba a ir bien. La orden del Señor era: sujétense, ríndanse, entréguense a la voluntad de los caldeos para que esta ciudad no sea destruida y ustedes no vayan a perecer. Pero si ustedes no obedecen la voz de Jehová y resisten a los caldeos, los van a sacar de acá, de esta tierra, y los llevarán al exilio. Por supuesto, la desobediencia se impuso antes que la razón en Dios. Entonces, Jeremías, lleno de la palabra de Dios, le dijo: mira, ahí le dice el Señor, aquí está Anameel, el hijo de Sayún, tu tío, es decir, tu primo hermano, y él va a venir a ti diciéndote que le compres su heredad que está en Anatot, porque tú eres el que tienes el derecho a ella, el primero. Recordemos que esto expresado en este versículo se nos revela en el libro de Levíticos, en el capítulo 25, versículo 25. Esto era un código social que debía cumplirse. Tú no podías vender tu heredad a quien quisieras, a cualquier tribu, no. Esto llevaba un orden para que la misma tierra, que por supuesto el dueño de la tierra es el Señor y así lo anuncia, pero el Señor es tan exclusivamente ordenado, maravillosamente ordenado, hizo pautas donde debían ser redimidas la tierra por las mismas familias, de modo que las tierras no se traspasasen a otras tribus, todo organizado. Y esto precisamente está escrito en el libro de Levíticos. Y entonces, así tal cual el Señor se lo había anunciado al profeta, llegó Anameel, el hijo de su tío, es decir, su primo, conforme a la palabra que Jehová le había dicho a Jeremías. Qué lindo, ¿verdad? Que Jeremías está. ¿Ustedes creen que Jeremías estaba allí en la cárcel, que pasando unas vacaciones? Allí en opresión, en tristeza, pero allí estaba el Señor asistiéndolo. Y escuchó todo esto que el Señor le dijo, y así sucedió. Llegó Anameel, el hijo de su tío, conforme a todo lo que él le había relatado, allí al patio de la cárcel donde él estaba, y le dijo que le comprara la heredad que él tenía en Anatot, porque esta era tierra de Benjamín, y que a él le tocaba el derecho de la herencia. Y entonces, como a ti te compete la redención, cómprala. Y él conoció que todo esto era palabra de Jehová. Fíjense que también a los portavoces del Señor necesitan cierta motivación. El Señor le cuenta todo esto: mira, va a venir el hijo de tu tío y te va a decir que compres la heredad, la vas a comprar. Y eso sucedió tal cual. ¿Y ustedes creen que eso no fortaleció la fe del profeta al estar rendido a la voluntad del Señor? Dios conoce todas las cosas. Y esto, por supuesto, él entendió, él conoció que esto era palabra de Jehová. Esto corroboraba entonces la certeza de la veracidad de la palabra que Jehová mostraba por boca del profeta Jeremías, porque el Señor le comunicaba a él lo que iba a acontecer tanto a cercano plazo como a largo plazo. Entonces él lo hizo así, él compró la heredad de manos de su primo, y esa heredad, como se ha dicho, estaba en Anatot, tierra donde Jeremías nació. Y él le pesó el dinero y el total eran 17 ciclos de plata. Entonces, allí precisamente ese pueblo natal de Jeremías, él tenía el derecho y a la vez era una obligación que él redimiera esa tierra. Y bueno, entonces él paga esos 17 ciclos de plata, que eran alrededor de unos 218 gramos, y las monedas pues no habían alcanzado mucha difusión ahí, no fue una gran cantidad de dinero que pagó, pero sí
se sujetó a la voluntad de Dios y la compró. Le pesó el dinero y él escribió la carta y la selló. Y él hizo atestiguar a testigos y pesó el dinero con balanza. Con todo esto, con esta transacción que está haciendo el profeta, al hacer la carta, él se hacía una copia de la transacción en papiro, se enrollaba y se sellaba para impedir que alguien alterase este documento. Entonces, la copia abierta podía ser vista por cualquiera. De esta manera, Jeremías cumplía lo establecido por el Señor. Tal cual le había ordenado, pues tal cual él lo realizó. Y entonces aquí entra en escena este personaje que vamos a leer más de él, de Baruch, que era escriba y amigo de Jeremías. Y entonces en este capítulo 32 entra en escena este ilustre amigo, compañero del profeta Baruch, hijo de Nerías, quien era hijo de Masías, y él entonces está allí delante de los testigos que habían suscrito en la carta la venta, la compra y la venta de esta propiedad, delante de todos los judíos que estaban allí en el patio de la cárcel. Bonito lugar para realizar una transacción, pero así lo determinó el Señor. Y entonces el profeta le dio orden a Baruch delante de ellos y le dijo: mira, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que tome estas cartas y esta carta de venta, la sellada, y esta la carta abierta, y que las ponga en un vaso de barro para que se guarden por muchos días. Entonces, estos documentos fueron colocados en una vasija de barro para preservarlos, y esta es la evidencia de estas prácticas. Han sido halladas en varios lugares donde se han encontrado cubiertas o guardados documentos de suma antigüedad en vasijas de barro. Y bueno, y para muestra un botón tenemos esos papiros que se encontraron en una cueva, no recuerdo ahorita el nombre, que datan de muchos años la preservación de lo que eran estos manuscritos de la Biblia. Entonces, estas eran las técnicas que se usaban para poder resguardar estos pergaminos, estos papiros de los años que pasaban y no se pudieran deteriorar. Entonces notamos cómo el Señor hace esto a ojos de las personas que estaban en la cárcel como un testimonio y como una manera de recordarle al pueblo que esto sería próximamente, en los siguientes años, se harían las cosas normales. Que no importara que fueran trasladados, que fueran exiliados, pero que habrá esa esperanza o que hay esa esperanza de restauración. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Bueno, aún se va a comprar casas y heredades y viñas en esta tierra. Y después, él hizo así, le dio la carta de la venta a Baruch, al hijo de Nerías, y oró a Jehová. Y esta oración, hermanos, es sorprendente. Es una manera de, esa manera de esta oración del profeta. Pues notamos en el versículo que hay un tema central en este capítulo, y es que él da el derecho a la tierra cuando se normalizarían las condiciones. Esto el Señor queriendo decir, cuando él le dice que aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra, con esto el Señor está asegurando que esto se normalizará. Y entonces en este capítulo del versículo 16 al 25, Jeremías eleva a Dios una ferviente oración. Y esta oración de Jeremías, en la que expresa la omnipotencia, expresa la omnisciencia y los prodigios realizados por Dios en favor de Israel, mientras se pregunta por qué debe comprar la heredad en aquellas circunstancias cuando la ciudad está a punto de caer en manos de sus enemigos. Y Jeremías expresa esta oración, hermanos, qué oración. De verdad que es para que centremos la atención en esta oración que elevó Jeremías cuando describe la majestad del Señor. Qué lindo es cuando usted se entrega a Dios en una oración reconociendo la majestad, la grandeza, la potestad del Dios al que usted invoca. Señor Jehová,
He aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Qué reconocimiento, qué rendición a Dios. Es una manera de alabarlo por lo que Él es, el Dios creador de toda la creación. Y reconocer sus grandes atributos como es la misericordia. Y le dice, Señor, que haces misericordia en millares. Por supuesto, esto está explícito en los 10 mandamientos. El Señor hace misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Conocía el profeta la palabra del Señor, que podía expresar desde el profundo de su corazón esta manera de referirse al Señor, esta faceta. ¿Cómo conocía Jeremías al Dios Jehová de los ejércitos? Y le hace la grandeza al decir: en grande en consejo, eres magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Aquí resaltando la justicia del Señor, pues Él puso señales y portentos en tierra de Egipto hasta este día, y en Israel entre los hombres, y te has hecho nombre cuál es este día, resaltando todas las maravillas que el Señor había manifestado a su pueblo cuando lo sacó de tierra de esclavitud, sacando a su pueblo de esa tierra con grandes señales y portentos, y ese brazo extendido, esa mano fuerte, con ese terror grande, con ese majestuoso poder. Entonces, cuando Él habla sobre ese brazo extendido, nos hace referencia a la palabra de Dios, a que no hay nada que sea difícil para el Señor, absolutamente nada, como lo dice San Lucas 1:37, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, en esta oración hermosa, de verdad que es para resaltar y memorizar esta oración. Qué manera el profeta de rendir a Dios oración. Y imagínense, ¿estaba dónde? En la cárcel. Qué manera de exaltar ese grandioso Señor. Y Él dice: tú le diste esta tierra a tu pueblo, porque así lo habías jurado a sus padres que se las darías, esta tierra que emana leche y miel. ¿Y quién clasificó esa tierra de este modo? Jehová. Jehová le dijo a Abraham que le daría a su simiente tierra buena, tierra donde fluye leche y miel. Y ellos entraron y la poseyeron, pero ahí está el problema. Ellos no oyeron tu voz, ellos no anduvieron en tu ley y no hicieron lo que les mandaste hacer. Por tal motivo has hecho venir este mal sobre ellos. Y aquí es donde está entonces el punto quiebre de la relación con su pueblo, del punto quiebre de Jehová en cuanto a su pueblo. Pues no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron andar en su ley, no hicieron lo que le mandaste hacer, y por tal razón tú has permitido que venga todo este mal. Y aunque con arietes has acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella a causa de esas plagas que el Señor había pronunciado. ¿Cuáles eran? De la espada, del hambre y de la pestilencia. El Señor había pronunciado esto en repetidas oportunidades. Entonces, nótese cómo Dios es exaltado por el profeta a través de esta hermosa oración, cuando le dice que a causa de estas plagas vas a corregir a tu pueblo. Ha venido a hacer así lo que tú dijiste, y tú lo estás viendo, Señor, está pasando. Y resalta el profeta: oh Señor Jehová, y me has dicho tú: cómprate la heredad por dinero y pon testigos, bien que la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Él no comprendía esta orden del Señor,
pero lo obedeció. Y muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, pero a nosotros no nos toca entenderlo. A nosotros, sus hijos, nos toca obedecerlo, como dice una canción. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, porque esto es lo lindo cuando el profeta extiende esa oración a Dios y el Señor le da respuesta a Jeremías. Y Jehová le asegura al profeta que Él es un Dios para lo cual nada es imposible para Dios. Y Él se refiere a esta situación que atravesaba la ciudad, por supuesto. Les recuerda esos pecados de idolatría cometidos por Israel desde su juventud, desde que recién llegó, desde que recién salió de Egipto. Y le manifiesta la intención de castigar los pecados de los que habían cometido los habitantes de Jerusalén. ¿Y a través de qué? Lo anunció: espada, hambre y pestilencia. Y por último, el Señor le narra, le da la razón, le explica. Allí fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: yo soy Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Dios de toda carne. ¿Encubrirásme a mí alguna cosa? ¿Acaso el Señor hay algo que no conoce? Por tanto, así el Señor le afirma al profeta, le dice: mira, yo voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él la va a tomar. Y van a venir los caldeos y las van a combatir y van a poner a fuego y van a abrasar asimismo las casas sobre las azoteas, sobre aquellas casas donde fueron lugar de sacrificio a Baal y donde mi pueblo derramó libaciones a dioses ajenos, los cuales me provocaron a ira. Porque los hijos de Israel, tanto los hijos de Israel como los hijos de Judá, han hecho lo malo delante de mis ojos desde su juventud, desde que recién los saqué de Egipto. Por tal motivo, ellos me han provocado a ira con la obra que han hecho de sus manos, es decir, con esos ídolos que tallaron. De la manera que este enojo mío y esta ira va a encenderse sobre esta ciudad. Y esto hará que quite de mí su presencia por toda esa maldad que los hijos de Israel y los hijos de Judá han hecho, pues me han hecho enojar, desde los príncipes hasta los moradores de Jerusalén. Aquí comenzó desde la cabeza, desde los reyes, príncipes, sacerdotes, profetas, varones de Judá y todos los moradores de Jerusalén. Todos volvieron a ser siervos. Y esto yo les estaba enseñando, pero ellos no escucharon para recibir la corrección que venía de mi parte. Antes se esforzaron más en hacer sus casas para invocar a estos dioses y le edificaron altares a Baal, los cuales están aún como testimonio contra ellos en el valle del hijo de Hinón. ¿Para qué? Ellos pasaban por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch. Eso nunca el Señor lo había mandado, ni siquiera el pensamiento había llegado hasta él para hacer pecar así a Judá. Fíjense esto, porque el Señor le expresa a Jeremías la causa nuevamente de esta destrucción. Entonces, Moloch era un dios de los amonitas y este dios, por supuesto, su culto implicaba sacrificios humanos. Entonces, notamos acá qué triste situación vivió el pueblo sumergido en las más grandes aguas del pecado. Sin embargo, el Señor dice: con todo esto, así dice Jehová, el Dios de Israel, de esta ciudad, la cual será entregada en manos del rey de Babilonia y morirán a cuchillo, a hambre y a pestilencia. Yo los voy a hacer juntar de todas las tierras a donde los echaré. Así, con mi enojo y mi furor y mi saña grande, yo los haré salir de este lugar, pero ellos habitarán seguro. Y ellos me van a hacer a mí por pueblo y yo voy a hacer a ellos por Dios. ¿Y saben cuál es la más grande operación que el Señor asegura que va a hacer sobre este pueblo? Es que les va a dar un corazón y un camino para que le teman a Él perpetuamente, para que siempre caminen por el bien
y aún sus generaciones futuras sigan los pasos del camino del bien, y hará con ellos entonces ese pacto eterno y no tornará atrás para hacerles bien. Simplemente Él pondrá ese temor en el corazón de ellos para que nunca más se aparten de Él. Y se alegrará el Señor con ellos, haciéndole gozar del bien, y volverá a traerlos a esta tierra de todo su corazón y con toda su alma, porque es promesa del Señor que así como Él iba a sacar este pueblo, también lo volvería a tornar a estas tierras, y van a poseer nuevamente sus heredades y sus tierras, porque el Señor así lo había ordenado. Sí, quedaría esta tierra desierta, sin hombres y sin animales, porque sería entregada a manos de los caldeos, pero que estas heredades las van a comprar por dinero y las van a hacer cartas y las van a sellar con testigos en la tierra de Benjamín, y todo conforme a lo establecido por él, porque esto era la evidencia plena de que en determinado momento el Señor restauraría así por completo a su pueblo. Así que no podemos negar la grandeza de los planes del Señor. Aun cuando promete castigar, hace la llaga, como dice la palabra, pero también cura la llaga. Entonces es maravilloso ver esto que el Señor da a conocer por boca del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 33. Y fue palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear con los caldeos, para henchirlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues que escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su malicia. He aquí que yo le hago subir sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y edificarélos como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. Y seráme a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las gentes de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, tiene que oírse aún voz de gozo y voz de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan alabanza a la casa de Jehová. Porque tornaré a traer la cautividad de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto, y sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades, aún habrá cabañas de pastores que hagan tener majada a ganados. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos, y en las ciudades del mediodía, en tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos de los contadores, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré producir a David pimpollo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará seguramente, y esto es lo que la llamarán: Jehová, justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová:
no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto y encienda presente y que haga sacrificio todos los días. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y los levitas que a mí ministran. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlos más por nación. Así ha dicho Jehová: si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos misericordia. Bueno, nos deleitamos con este capítulo sumamente conocido. Podemos decir que uno de los versículos más conocidos de este libro está en este capítulo, en el capítulo 33, versículo 3. Y bueno, vamos entonces a leer esta preciosa porción donde el Señor manifiesta cómo sería la nación restaurada. Pues el Señor, volvemos a decir, no habían sido llevados al cautiverio, pero ya el Señor estaba prometiendo la restauración a su pueblo. Pues la palabra le fue al profeta Jeremías la segunda vez cuando él aún estaba preso en el patio de la cárcel, y el Señor le dijo así: Jehová que la formó, él la va a afirmar. Jehová es su nombre. Entonces el Señor se presenta al profeta en esa terrible situación en la cual estaba atravesando, y le dice: así ha dicho Jehová que la hizo, Jehová que la formó, que hizo la tierra, Jehová que hizo la tierra con su gran poder, que la formó para afirmarla. Pues se presenta a decirle: Jehová es su nombre. Y le dice entonces este precioso versículo que es conocido muchísimo: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. ¿Cuántos queremos conocer cosas que para el hombre natural está velado, está vetado, no lo puede entender? El Señor le da esta revelación divina y esta promesa que le dio a Jeremías, que si lo llamaba, no solo le contestaría, sino que le mostraría, le revelaría cosas grandes, cosas ocultas que no podría conocerse de otra manera a menos que el Señor la revelase. Entonces esas palabras que el Señor le da al profeta, le pide a él, a Jeremías, que le clame, que busque su auxilio para que se desarrolle en él esa intuición reveladora que siempre ha sido esencial para el claro entendimiento de una victoriosa vida. Entonces, uno no puede orar efectivamente sin cierta necesidad e intuición en cuanto cómo debemos orar, y tampoco sin saber lo que Dios verdaderamente anhela que busquemos en la oración. ¿Qué es lo que buscamos en una oración? ¿Librar cargas? ¿Que el problema se resuelva? ¿Que el camino se allane? ¿O que Dios nos prepare para el camino? ¿Cuántas verdades se le revelan al hombre a través de la oración?
Entonces el Señor le promete esto al profeta y le ha dicho, porque así ha dicho Dios de Israel acerca de esta casa, acerca de esta ciudad, acerca de las casas de los reyes de Judá que han sido derribadas con hachas, que han sido puestas por oprobio, porque vinieron para pelear con los caldeos para que ellos pudieran defenderse, pero no, el Señor los hirió con su furor, con su ira, pues el Señor escondió el rostro de esa ciudad a causa de toda su maldad. Sin embargo, en el versículo 6 el Señor se manifiesta y dice, yo le voy a hacer subir sanidad y medicina, y la curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren la manera en que el Señor actúa. Y los voy a hacer volver de la cautividad y voy a edificarlos así como los edifiqué al principio. Voy a limpiar toda la maldad con la que pecaron contra mí y voy a perdonar sus pecados con los cuales ellos pecaron contra mí y se rebelaron. Y ellos me van a hacer a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las gentes de la tierra que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y a medida que escuchan estas grandezas, van a temer y van a temblar y van a ser dueños de todo el bien y de toda la paz que les haré. Qué hermosa promesa el Señor da al profeta, así como le dijo que serían destruidos con espada, con hambre, con pestilencia, también prometió que los levantaría, que tendría gozo, alabanza y gloria. Qué manera Dios, ¿verdad? Dios, como dice, el que hace la llaga, pero también la cura. Y así ha dicho el Señor, que en este lugar en el cual ustedes han visto que quedará todo desierto, sin hombres y sin animales, en esta ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén que están sin habitantes, sin moradores y sin animal, allí volverá a escucharse voz de gozo y voz de alegría y voz de desposados y voz de desposada, voz de lo que van a decir, alabad a Jehová de los ejércitos, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que van a traer alabanza a la casa de Jehová, porque volverá a traerlos de la cautividad de la tierra donde los esparció. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. En este lugar que ha quedado desierto y que no habrán animales, que no habrán casas, que no habrán cabañas de pastores que hagan tener majadas a ganados, y en estas ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos, y en todas estas alrededores, dice el Señor, vendrán días en que yo confirmaré esta palabra buena que les he hablado a la casa de Judá. Y en esos días, en aquellos días, voy a hacer producir a David pimpollo de justicia. Fíjense cómo Dios da una hermosa promesa a las casas que iban a ser todas demolidas, iban a ser todas destruidas, pero tras el castigo y el arrepentimiento vendría la sanidad, pues los cautivos retornarían, serían limpiados del pecado y la ciudad será su Dios. Así ese nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones. Entonces, el reverso de las declaraciones anteriores se encuentran en este capítulo. Las palabras que el Señor había dado, ¿verdad?, de destrucción, de hambre, peste. Aquí viene lo inverso, porque el Señor promete que no faltaría a David varón. Indica, por supuesto, que la dinastía de David no iba a caducar. Aunque no siempre haya alguien reinado sobre el trono de Judá, su línea se mantendrá fielmente establecida hasta el reinado eterno. Recordemos lo que el ángel Gabriel le reveló a la Virgen María, que en Jesús se cumplía este pacto. Entonces, tenemos este pacto en la presencia del Hijo de Dios. Ese permanente pacto que Dios daría a su pueblo, porque el Señor le dice que así como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena de la mar puede medirse, así, de esa manera, Él multiplicaría la simiente de David su siervo,
y los levitas que a él ministran. Entonces, toda esta palabra que Jehová le dijo a Jeremías, le ha dicho: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo 2 familias de que Jehová escogiere ha desechado? ¿Y ha tenido en poco mi pueblo hasta no tenerlos más por nación? Pues así ha dicho Jehová: si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob. Y fíjense que estos versículos hermosos, como es el 25 y el 26, también lo leímos en el capítulo 31 del profeta Jeremías. Qué hermoso, me encantan estos versículos porque el Señor todo lo ha tenido en un concierto. Todas estas leyes del cielo y de la tierra que tantos los científicos buscan cómo explicarlas, el Señor a sus hijos las revela. Como Dios ha puesto estas leyes, y así como Él ha puesto todo en orden, así el Señor mantendrá también a su simiente, porque vuelve a prometer que volverán de la cautividad y de todos ellos el Señor tendrá misericordia. ¿No es maravilloso nuestro Dios, que se compadece y se acuerda de que el hombre es polvo y ceniza? Es maravilloso. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Palabra que fue a Jeremías de Jehová cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra del señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, diciendo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: Ve y habla a Sedequías rey de Judá, y dile: Así ha dicho Jehová: He aquí que entregaré yo esta ciudad en mano del rey de Babilonia, y la abrasaré con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que de cierto serás preso, y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías rey de Judá. Así ha dicho Jehová de ti: no morirás a cuchillo. En paz morirás, y conforme a las quemas de tus padres, los reyes primero que fueron antes de ti, así clamarán por ti, y te endecharán, diciendo: Ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló Jeremías profeta a Sedequías rey de Judá todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fuertes de Judá, éstas habían quedado. Palabra que fue a Jeremías de Jehová después que Sedequías hizo concierto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles libertad, que cada uno dejase su siervo y cada uno su sierva, hebreo y hebrea, libres, que ninguno usase de los judíos sus hermanos como de siervos. Y como oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que habían quedado en el concierto de dejar cada uno su siervo y cada uno su sierva libres, que ninguno usase más de ellos como siervos, obedecieron y dejáronlos. Mas después se arrepintieron e hicieron tornar los siervos y las siervas que habían dejado libres, y sujetáronlos por siervos y por siervas. Y fue palabra de Jehová a Jeremías de parte de Jehová, diciendo: Así dice Jehová Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de siervos, diciendo: Al cabo de 7 años dejaréis cada uno a su hermano hebreo que te fuere vendido. Te servirá 6 años y lo enviarás libre de ti. Mas vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho concierto en mi presencia, en la casa sobre la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis tornado a tomar cada uno su siervo y cada uno su sierva que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado a haceros siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho Jehová:
Vosotros no me habéis oído en promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo os promulgo libertad, dice Jehová, a cuchillo y a pestilencia y a hambre, y os pondré en remoción a todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes, y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Entregarélos en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, y sus cuerpos muertos serán para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su alma, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se fueron de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y harélos volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la abrasarán a fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta no quedar morador. Bueno, en este capítulo ya notamos cómo de verdad Dios da advertencias a este rey malo. Sedequías, cuán malo fue este rey, ni se asemejó a su papá. Bueno, notamos en este apéndice histórico que cierra esta página, ¿verdad? Que este capítulo, mientras que la ciudad de Jerusalén se hallaba bajo el sitio, estaba allí amenazada por el ejército babilónico, y la mayoría de las ciudades fortificadas de Judá habían caído ya, se le aseguraba a Sedequías que sería capturado por los babilonios, pero tendría una muerte tranquila si se le rendían los honores funerarios de rigor. Es decir, ahí estaba la esperanza de que él se dejara guiar por Dios para que no fuese atroz su final. Se traza un cuadro más tenebroso porque Sedequías trata de una manera suave de apaciguar este mal, y de hecho el pueblo cede. Recordemos que el reino de Nabucodonosor era enorme y él controlaba un ejército formado por soldados de varias naciones que ya Nabucodonosor había conquistado. Entonces, al ojo humano, Sedequías no tenía opción de salir airoso de este sitio, de todo lo que estaban haciéndole el ejército babilónico. Entonces, hace aquí en este capítulo algo que me dio mucha tristeza cuando le estaba leyendo, pues el profeta Jeremías no dejó de instar al pueblo, no dejó de comunicar las palabras de Jehová, no dejó de llamar a la obediencia a Dios. Y entonces este ejército, por supuesto, estaba allí a la puerta, ya había sitiado, había tomado varias ciudades de Judá, y por supuesto Jerusalén podríamos decir que era la que estaba como más resguardada. Entonces el Señor le dice: ve y habla a Sedequías, anda y háblale al rey de Judá y le vas a decir así, que Jehová lo va a entregar a esta ciudad. Yo voy a entregar esta ciudad en manos del rey Babilonia, y todo esto será consumido por el fuego. No vas a escapar tú de la mano de Nabucodonosor, no. Vas a estar preso, y de hecho vas a ser entregado, y tú vas a ver al rey Nabucodonosor ojo a ojo, lo vas a ver, y él te va a hablar así, boca a boca. Vas a entrar a Babilonia. Lo sentenció. Pero con todo esto, en el versículo 4 dice: oye la palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, óyelo, porque así ha dicho Jehová de ti: no vas a morir a cuchillo, vas a tener una muerte digna, vas a morir en paz, conforme a las quemas de tus padres, así como un rey vas a ser enterrado. Los reyes primero que fueron antes de ti, así van a quemar a ti, te van a llorar y van a decir: ay, ¿por qué murió? Ay, yo
Entonces el Señor le promete eso a Sedequías. Entonces Jeremías, el profeta, le dice a Sedequías estas palabras que el Señor le dio y se las promulga en Jerusalén. Y el ejército de Babilonia estaba peleando, arremetiendo fuerte contra Jerusalén, contra todas las ciudades de Judá, pues habían quedado varias ya que habían sido tomadas. La palabra que fue a Jeremías de Jehová, después que Sedequías había hecho alianza con el pueblo de Jerusalén para promulgar libertad. ¿Qué sucede? Que todo esto que el Señor le anuncia a oídos de Sedequías por boca del profeta Jeremías, hubo un destello de cambio por mano del rey Sedequías. Entonces él promulgó la libertad a todos los esclavos, porque sucede que en la ley del Señor, y esto hay que recordarlo grandemente, en la ley del Señor contemplaba en el capítulo 25 de Levítico, del versículo 39 al 46, que cuando un hermano hebreo se vendiera a ti por una deuda que no pudo pagarte, que al 7º año él tendría que salir libre. Y esto era ley de Jehová, esto tenía que ser cumplido por su pueblo. ¿Y qué sucede? Que el pueblo estaba en tanta maldad que esto no pasaba. Los años entraban y ese hermano hebreo, judío, no salía en libertad. Entonces, hubo como una chispa de esperanza, una chispa de lucidez en la mente del rey Sedequías, y él promulgó que cada persona dejara libre a su siervo, a su sierva, que los dejara libre y que ninguno usara de tener a un hermano judío como un siervo, como un esclavo. Y bueno, y esto lo oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había venido a ponerse de acuerdo, a concertar esa determinación, esa decisión. Y así lo hicieron. Cada uno de ellos dejó libre a sus siervos. Así no usaron más de ellos. Ellos obedecieron y los dejaron ir. Fíjense que aquí hay una nota de esperanza, de sujeción del pueblo a la voluntad de Dios. Y aquí es donde viene lo triste en el versículo 11. Después que ellos hicieron esto, ellos se arrepintieron y volvieron a tomar aprisionado a sus siervos, que a ellos los habían dejado libre. Y óigase, tenían que hacerlo porque al 7º año que ese siervo había entrado a su casa, debía estar libre. Y no era que lo iba a despedir sin nada en las manos, tenía que suplirles necesidad por todos los años que ese hombre, que esa mujer le había servido. Miren lo justo y lo misericordioso que es Dios. Sin embargo, después de ellos haber accionado con un buen pensamiento, con una buena idea de reformar su maldad, se arrepienten y vuelve a persistir lo malo en el pueblo y toman a los siervos nuevamente y los sujetan a esclavitud. ¿Y qué pasó con esta acción, con este accionar de este pueblo? Que Jehová se enojó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y de misericordia. Dijo, yo hice pacto con ustedes el día que yo los saqué de Egipto, en la casa de esclavos, y yo les dije a ustedes, y retoma el Señor esa ley, vuelve a recordarles esa ley. Y le dice, yo les dije a ustedes que al cabo de los 7 años ustedes darían libertad a sus hermanos hebreos para que ellos ya no estuviesen padeciendo la esclavitud, porque 6 años les iban a servir y ustedes los enviarían libre, pero ustedes no me han escuchado, no han oído, no han inclinado su oído a mi voz. Entonces, así como ustedes han hecho, ustedes se habían convertido y habían hecho lo recto delante de mis ojos. Eso fue agradable a Dios cuando ellos anunciaron que cada uno dejaría en libertad a su prójimo y que había hecho alianza en la presencia del Señor, en la casa de la cual es invocado el nombre del Señor. Pero ustedes se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Después que habían concertado conmigo hacer lo bueno,
e inclinaron su brazo a ejecutar lo bueno, ahora se han tornado nuevamente a hacer lo malo y han traído a los hombres y mujeres que ustedes habían dejado en libertad. ¿Y saben qué? Esto va a traer terribles consecuencias. Así se los anunció el Señor, porque ustedes no me han oído, no le han dado libertad a sus hermanos y a cada uno de sus compañeros. Entonces yo voy a promulgar que ustedes van a morir a cuchillo, a pestilencia y a hambre, y los voy a poner en distintos reinos de la tierra, los voy a esparcir y voy a entregar a todos los hombres que han traspasado mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que han celebrado en mi presencia, y los voy a dividir en dos partes, así como ustedes dividieron a este becerro y los dividieron en dos partes, así como ustedes habían hecho este pacto conmigo, así yo los voy a dividir a este grupo de personas. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los eunucos y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre la parte del becerro, los voy a entregar en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su alma, y sus cuerpos muertos van a ser vianda, van a ser comida para las aves de los cielos, para las bestias de la tierra. ¿Y saben qué voy a hacer con Sedequías? Lo voy a entregar en la mano de sus enemigos, en aquellos que buscan su alma, en la mano del ejército del rey de Babilonia. Y yo voy a mandar, dice Jehová, que después los voy a volver a traer a esta ciudad. Van a pelear contra ella y las van a tomar. Y esta ciudad será consumida a fuego. Voy a reducir a nada esta ciudad hasta que no quede moradores. Qué triste de verdad esta situación del pueblo. En el versículo 10, cuando ellos accionaron y decidieron hacer la voluntad de Dios, Dios se agradó de eso, porque no solamente lo prometieron, sino lo cumplieron, pero echaron para atrás. Y pudo más la soberbia y la maldad en el corazón de este pueblo que la humillación y la aceptación a amar a Dios ofrendando su voluntad. Qué triste de verdad. Y esto es, hermano, esto va en el ser humano. ¿Cuántas veces usted no ha encontrado un creyente que ha reconocido su estado de pecador y se convierte a Dios, deja el vicio, deja las drogas, deja el alcohol y en poco tiempo vuelve atrás al mismo camino del pecar? Y así como lo hizo el pueblo, después que habían corregido su pecado, vuelven nuevamente atrás. Y esto, por supuesto, genera en Dios mucha tristeza, mucha decepción y enojo. Y a la vez nosotros mismos nos hacemos víctimas de nuestras propias acciones. Dios, en su amor y en su misericordia, nos permita reconocer nuestros errores, corregirlos, porque ahora que tenemos vida es que tenemos oportunidad de corregir, de cambiar, de valorar esta oportunidad que Dios nos da. Entonces, de verdad que este capítulo, con ese accionar del pueblo, me impactó muchísimo. El saber que hay momentos lúcidos en nuestras vidas que deseamos, que queremos hacer algo en mejora de nuestras vidas. Sin embargo, hay cosas que no nos sujeta y tornamos nuevamente al error. Es triste y lamentable esa situación. Así que bueno, de esta manera damos ya por concluido esta programación. Muy agradecida con todos los hermanos que han estado con nosotros. Recordemos que hoy es viernes, día de preparación. Vamos a elevar a Dios nuestra oración. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Padre bueno, por esta preciosa oportunidad que nos has concedido en este día de estar leyendo tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias. Permite, oh Dios, que el efecto que haya en tu palabra sea ese que tú deseas, Señor. Porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será tu palabra, Señor, que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras
y será prosperado en aquellas a quienes la has enviado. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos ante tu presencia, Señor. Porque no hay hombre que no peque delante de ti. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, Señor, pecamos en acciones. Ayúdanos por amor de tu nombre. Ten piedad, oh Dios. Permite que en este día de preparación tu pueblo se reúna con ese gozo que caracteriza a los salvados, Señor. Y vea tus mandamientos no como una carga penosa, sino como un gran deleite, Señor. Gracias. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Bendice y guarda cada país que ha estado conectado en este día, Señor. Los hermanos que están conectados desde México, desde Estados Unidos, desde Panamá, desde Colombia, desde Chile, Señor, desde Alemania. Gracias por cada hogar que abre sus puertas a escuchar tu palabra. Dios mío, guarda, protege los niños, los jóvenes, Señor, los adultos, los matrimonios, los ancianos, Señor, delante de ti están. Padre, te presentamos los enfermos. Muchos han sido sanados. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero hay otros que están esperando ese mover de las aguas, Señor, para que tu manifestación se haga palpable en sus vidas. Gracias por los hermanos, Señor, que tienen esa fe puesta en ti. Ayuda y guarda a los hermanos que tienen ya su fecha de operación, que sea tu mano poderosa obrando en ellos. Los que han sido operados, Señor, que tengan una recuperación en tu nombre, Señor, sean completamente sanos. Señor, te presentamos los que por diversas enfermedades que para la ciencia no hay solución, pero para ti no hay nada imposible, Señor. Ten piedad, oh Dios, manifiéstate poderosamente como solo tú sabes hacerlo. Permítanos en este día deleitarnos en tu santo sábado, que podamos unidos estar en tu casa de adoración, rindiéndote culto y alabanza a ti, Señor, porque tú lo mereces. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. No nos abandones, Señor. Te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.